Buenos días, hermanos. Buenos días. Nada más voy a repasar como el estudio de 1 Corintios está basado en los diferentes problemas que había en la iglesia. Y Pablo los problemas y da las soluciones, etc. Pero el libro está dividido conforme a los diferentes problemas y nada más repaso los primeros 4 capítulos, la falta de unidad sólida en la iglesia, divisiones, disensiones, etc. Capítulo 5, la falta de disciplina debido a los miembros de la iglesia corruptos e indignos. Es cosa que, como dice en la iglesia, gente corrupta e indigna. Espero que en nuestras iglesias no puede ser así, pero así estaba batallando Pablo. La primera parte del capítulo 6, la falta de hermandad y caridad cristiana en sus relaciones civiles. Estaban llevando la gente a las cortes y enjuiciando uno al otro. En la segunda parte del capítulo 6, falta de entendimiento concerniente a la relación que el pecado tiene con el cuerpo físico. Bueno, en todo hemos tenido que correr, pero espero que ayer el Señor les ayudó a nosotros para comprender esa parte, porque yo sé que no hay mucho entendimiento en cuanto a la fornicación, adulterio, pues sabemos lo que es el hecho, pero en el sentido de lo que significa para nosotros, cómo afecta el cuerpo. Puede afectar el cuerpo literalmente, físicamente, por enfermedades, etc. Pero también que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo sé que hay mucha gente no entiende ese punto, que considera ese pecado como cualquier otro pecado. Pero Pablo demuestra que es otra cosa cuando vamos a la fornicación o adulterio. Capítulo 7, la falta de entendimiento sobre el matrimonio. Hay cuántos problemas que había y Pablo está tratando de arreglarlos. Ahora los capítulos 8 y 10, la falta de entendimiento de lo que respecta a los principios cristianos en la conducta de los fuertes y los débiles. Porque así hay gente más madura y otros menos, y a veces no nos entendimos uno al otro. Ahora, los capítulos 11 y 14, donde quedamos ayer con esto para comentar hoy, falta de entendimiento de orden divino en el gobierno de la iglesia, discriminación de los hermanos en la Santa Cena y de la evaluación de usos impropios de los dones espirituales. Y el último, capítulo 15, que defectos en el entendimiento de la resurrección. Y la resurrección es una de las doctrinas principales, muy importante en cuanto a la iglesia. Entonces, vamos a mirar algo de esto, pero de momento vamos a comenzar con la conducta desordenada en la asamblea, los capítulos 11 y 14, y para comenzar, la falta de entendimiento del orden divino en el gobierno de Dios, capítulo 11, 2 al 16, pero la clave para interpretar esta porción de la palabra está en el versículo 2. Y quiero que el hermano lea el versículo 2, por favor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ok, está en este versículo donde encontramos la palabra instrucciones. En el griego, esa palabra significa tradiciones. Entonces, esto nos ayuda a ver esta porción en el contexto de la vida y costumbre del tiempo en que vivía Pablo. Hoy día interpretamos este pasaje en el contexto de costumbre del siglo XXI.
Entonces, ahí vamos a ir desarrollando esto porque es muy importante. Yo entiendo esto por lo que yo he visto en las diferentes iglesias. Ahora, el problema principal, abuso en el principio de convivencia concerniente a las líneas de autoridad entre Cristo y las esposas en la iglesia. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ok. Miramos este gráfico que muestra lo que Pablo está tratando de decirnos. Porque aquí usted puede ver en la pantalla la cabeza de autoridad. Y aquí la línea de autoridad. Y usted puede ver aquí, pues número 1 es Dios, sobre todo, después Cristo, después el hombre y después la mujer. Y él está mostrándonos que la cabeza de Cristo es Dios. Cristo se sujeta 100% a su cabeza, que es Dios el Padre. Ahora, después al hombre, su cabeza es Cristo. Él se sujeta su 100% a Cristo. Esperamos que sí. Y aquí la mujer, su cabeza es el hombre, que se sujeta a su esposo. Ahora, si uno, por ejemplo, hay una mujer soltera que no tiene esposo, podemos decir que ella se sujeta, que sea su pastor o la persona que toma como su cobertura de su vida. Entonces, aquí estamos mirando aquí vemos también que Pablo va a hablar señal de autoridad. Y ahí vamos a mirar qué es más importante, la señal o la línea. ¿Qué es más importante, la señal, que es acá, o la línea de autoridad? Entonces, la obediencia es la clave para todo esto. Dios, la cabeza suprema, Cristo, hombre y mujer. Ahora, Pablo explica esto. Los hermanos y hermanas en la iglesia estaban vistiéndose en una forma que traía vergüenza sobre quienes tenían autoridad sobre ellos o su cabeza. Estaba trayendo vergüenza hacia sus cabezas que estaba sobre ellos. Ahora, ¿cómo arreglar el problema? Leamos 4 a 6. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora, el versículo 4, quiero leerlo literalmente como sale del griego. Dice, teniendo un velo descendiente en la cabeza. Pues bueno, déjeme leer eso. Por una mala interpretación de lo que se había hecho Moisés, que viene de 2 Corintios 3:13, donde habla del velo descubierto y cuando Moisés estuvo en el monte con Dios, por el gran reflejo puso un velo sobre su cabeza Moisés. Los maestros, pues tomando este versículo, los rabinos judíos llevaban un velo. Ahora, llevar un velo, el rabino, era una afrenta a su cabeza. La cabeza del rabino es Jesucristo. Y para que él llevara un velo, ese rabino, entonces estaba dando vergüenza, avergonzando su propia cabeza al Señor Jesucristo, por no reconocer que el velo desapareció en Cristo.
porque el velo ya no existe, porque Cristo vino, estableció un nuevo pacto y que la gloria de Cristo ya permanece, es permanente. Entonces no volvemos al antiguo porque ese velo ya se rompió por la venida del Señor Jesucristo. Ahora, corrigiendo el problema, cada persona tiene que reconocer y honrar a quienes están sobre ellos en autoridad. Eso es uno de los puntos principales de esta porción de la palabra, que tienen que reconocer su autoridad, su autoridad. Ahora, leamos 7 y 10. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, mirando este versículo 10, podemos decir que el velo era signo de interioridad. El velo era signo de protección. Y el velo era signo de sujeción. Entonces, en estos días pasados, la mujer llevaba el velo como manifestando que en respecto a su cabeza, yo estoy sujeto a mi cabeza, que es mi esposo, o si no es casado, su pastor o su cobertura de protección. Si estoy sujeto a mi cabeza, entonces mi cabeza tiene deber de protegerme en contra de cualquier mal o lo que sea. Y también signo de sujeción, que yo estoy sujetado a mi cabeza. Si es esposa, entonces su marido, o como dije, si es soltera, su pastor o la persona que la cubre como su cobertura espiritual. Ahora, en esta porción habla de los ángeles. A ver si podemos, sí. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, esto nos muestra que podemos interpretar esto en dos formas: ángeles buenos y ángeles malos. Ángeles buenos, ellos son ejemplos de sujeción. Siempre están sujetos a Dios al Padre. Entonces, como dice acá, por causa de tener señal de autoridad sobre la persona, por la causa como nos muestran los ángeles buenos, ellos siempre están sujetos a Dios y reciben favor de los ángeles cuando yo me someto a mi cabeza. Si soy hombre, mi cabeza es el Señor Jesucristo. Y por supuesto, si me pertenezco a una cobertura que tengo de otras iglesias, entonces es una parte que me someto a esta cabeza y que ellos también, sobre todo, es el Señor Jesucristo. Ahora, los ángeles malos o los potestades o principales o demonios, si yo ando mal, no estoy bien con el Señor, ellos perdieron ellos fueron engañados y vestirse para mantener esa distinción. Entonces, lo que Pablo está tocando acá, porque era un problema en la iglesia, y ahí voy explicando algo más de esto, pero déjeme ver algo acá. La misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonesto, ¿Cuál versión de la Biblia es esto? Crear cabello. Entonces, está diciendo, según Dios, que si para el hombre dejar crecer su cabello es contra su cabeza. Y la cabeza del hombre es Jesucristo. La cabeza de Cristo es Dios mismo. Entonces, Pablo dice, es una deshonra que el hombre tiene pelo largo
porque es contra la naturaleza que Dios ha establecido. Ah, ahora, en las catacumbas han descubierto, cuando la gente ha estado allá, se dieron cuenta de esto, y las catacumbas se refiere años y años atrás, cuando la gente se escondía para salvarse de la persecución, etcétera, etcétera. Las esculturas tienen que las mujeres con una prenda en la cabeza y los hombres con pelo corto. Entonces, esto es lo que descubrieron cuando destaparon esas catacumbas de la vida pasada, que las mujeres llevaban una prenda, no necesariamente un velo, pero algo en la cabeza, y los hombres con pelo corto. Entonces, vamos a leer 13 al 16. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En los días de Pablo, como ley, cuando esa palabra instrucciones, es mejor interpretarse tradiciones, porque en el tiempo de Pablo, las mujeres que eran prostitutas, y supimos que había, por esa diosa que adoraron, mínimo 1,000 prostitutas que estaban al servicio de la gente, y ellos llevaban o raparon sus cabezas. Entonces, cuando vieron una mujer caminando en la calle con pelo rapado, ya decía y entendía inmediatamente, es una ramera. Entonces, Pablo está diciendo que una cristiana de cortarle el pelo en esta forma está manifestándose, o mejor dicho, presentándose cualquier, como la idea era que era prostituta. Entonces, Pablo está diciendo en cuanto a la mujer necesita cubrirse. Ahora, aquí viene el gran problema. Voy a ver si podemos seguir adelante. Ok, es contrario a la mujer criar el cabello, le es honroso. Ahora, esto es sumamente importante lo que viene acá, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Entonces, como en Moisés se tapaba por la gloria de Dios en el monte, pero cuando Cristo vino, ya se descubrió la cara. Jesús viene y se descubre, y no estamos, que el pacto viejo ya no está en nuestro contexto, ya es otro pacto en que estamos bajo el nuevo pacto. Entonces se deshizo el pacto antiguo, y la idea del velo que estaba allá bajo el pacto antiguo ya no está en pie, no sirve, porque Pablo dice ya en vez de velo es el pelo. Entonces, cuando vemos ese asunto que causa muchísimo problema en nuestras iglesias, y también problemas en cuanto el pelo, mayormente la mujer. Siempre, a veces me da tanta pena, lástima que los predicadores dan tan duro sobre las mujeres en cuanto a su cabello. Pero no entendemos aquí lo que es lo más importante que Pablo está enseñándonos. Porque hay predicadores que dicen que el pelo tiene que estar tan largo, porque es lo que ellos creen que es de Dios. Pero hermanos, hay que entender que estamos hablando de tradiciones o verdades que vienen de la palabra de Dios. Yo he visto en mi vida tantos problemas respecto a esta área. Cuando yo viví en Chile, yo tenía una secretaria, tremenda mujer de Dios y buena en su trabajo, que también era secretaria de una misión de muchas iglesias.
Y tenía esa creencia que la mujer no debe cortar su pelo. Entonces, un día ella llega y la vi muy triste, muy triste. Y yo le dije, Yolanda, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Y dice, la iglesia me puso en disciplina. Y ella tenía años trabajando como por las iglesias. ¿Y por qué? Es buena mujer. Es que el doctor me dijo que yo tengo ciertos problemas aquí con, ¿cómo se llama? Cabello cabelludo. Bueno, ya sabes. Tengo ciertos problemas con esto y que tenía que cortar mi pelo. Ahora, ella no se rapó, cortó todo así, pero tenía que cortar algo de ese pelo. Cuando los obispos vieron a ella, le trataron como mujer inmunda, porque había cortado su pelo por razón de su salud. Entonces, yo pienso en esto. ¿Cuál es más importante, digamos, la salud o su pelo de ser inmensamente largo? Otro caso que yo sé de experiencia, que una mujer contó esta historia, es que ella se había convertido y comenzó a asistir a una iglesia, y la iglesia insistía que la mujer no pudo cortar su pelo. Entonces estaba creciendo y creciendo, y un día le acerca a su marido. Su marido no es cristiano, es mundano. Y está hablando en serio. El hombre le dijo, mujer, si no te cortas el pelo, te vas. Mujer, ¿qué haría usted? Está hablando en serio. Si no, arregla esto, porque ese hombre se ha puesto tan feo que va a esa iglesia, corta el pelo o te vas. La mujer dijo, yo no quiero perder mi marido. Entonces, dejó cortar su pelo. El próximo domingo, cuando entró a la iglesia, la pararon en la puerta. No puedes entrar aquí. ¿Y por qué? Yo fui a mi casa, mi esposa me vio. Y ahora soy inmunda, que no puedo adorar a Dios. Y estoy bien con mi esposo y todo, y aquí inmunda. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? ¿El pelo o el marido? Su cabeza. Entonces, esto involucra un sinfín de problemas. Un sinfín de problemas. Ahora, quiero regresar aquí donde estuvimos mirando ese gráfico. Porque esto involucra, estamos hablando de autoridad. Autoridad. La cabeza es la autoridad. Ya vimos la línea, Dios primero, Jesucristo, hombre y mujer. Siempre resulta ese problema que la mujer no puede predicar. La mujer no puede ministrar o algo en la iglesia. La clave está en esto, hermanos. La clave está en la línea de autoridad. Por supuesto, Dios da toda autoridad a Cristo y Él ejerce su ministerio. Por supuesto, Cristo da autoridad al hombre y el hombre ejerce también su ministerio, que sea ministrar la palabra o ser cabeza de casa, etcétera, en su hogar. Y ahora la mujer está bajo el hombre. Ahora, la pregunta es ¿cuánta autoridad tiene la mujer? ¿Cuánta la autoridad tiene la mujer? Conforme la autoridad de su cabeza. Si la cabeza dice, pues puedes predicar, la mujer tiene autoridad de predicar. Si el hombre dice, no puede predicar, pues la mujer tiene que sujetarse a su esposo. Ahora, si la mujer es soltera, yo conozco todas las experiencias de solteras y casadas y todo esto.
Si la soltera dice a su cabeza que es su pastor o su cobertura, y la cobertura dice no, ella no puede. Pero si la cobertura dice que sí, ella tiene libertad de predicar. Entonces, lo que esto está enseñándonos, estamos libres. ¿Qué me pasa? Estamos libres bajo nuestra autoridad. Lo que la autoridad nos diga, estamos libres para ejercer nuestro trabajo y labor. Y yo puedo, no voy a continuar con esto. Pero hermanos, hay muchos problemas acá, muchísimos problemas acá, que condenamos, y mayormente son las pobres mujeres, que los predicadores condenan. Yo no. Okay. Que yo he estado en cultos donde predicadores han estado predicando tan duro, aunque yo soy hombre, yo he tenido ganas de esconderme debajo de las bancas porque viene como está pegando, y estaba pegando a las mujeres, pobrecitas. Hermanos, veamos, y esto se relaciona con la línea de autoridad. Y también de lo que Pablo dice, es que el hombre no debe avergonzar su cabeza, que es Jesucristo, por dejar crecer su cabello. Y la mujer no debe avergonzar a su marido, su cabeza, por cortar el pelo. Pero no en el sentido que tiene que ser nunca jamás cortarlo, pero hay que agradar a su esposo. Hay que, como le dije, ella, según él, se ve puesta muy fea por asistir a tal iglesia. Entonces, veamos esto, porque es tremendo problema ese por la línea de autoridad. Ahora, la discriminación de los hermanos en la Santa Cena. Capítulo 11, 7 a 34, pero el problema, versículos 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. No estamos, sigamos. Estamos en 11, 17 y 18. Ahora, quiero leer ok, bueno, déjeme leer. Yo sé que el pastor Raúl lo leyó, pero porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Es la historia de ellos, muchas divisiones, falta de amor y hermandad entre ellos, y en parte lo creo. 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora, este versículo es muy interesante. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué palabra es esto? Pero yo aprendí esto. Es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En cuanto pues os reunís, no, que son aprobados. Dios permite estas situaciones. Yo me he encontrado en mi vida en situaciones así, comparando uno con el otro, que todo esto siempre causa divisiones, contiendas. Y Dios me habló fuerte de esto, que cuando yo estaba criticando al otro,
que él no llegaba a mis requisitos y así, que era para mí más inferior, etcétera, etcétera, me di cuenta que él es parte del cuerpo del Señor y no me toca criticarlo, me toca orar por él y bendecirlo. Y en esta cosa que está pasando, Dios me está aprobando. Me está aprobando y aprobando. Porque en esta prueba de comparar uno con el otro, Dios me está probando. Y si yo gano la prueba, yo salgo sacando toda la disensión de mi corazón, ya seré aprobado. Pero si no saco esto de mi corazón, no voy a salir, como Pablo está hablando, no voy a salir aprobado. Entonces, hermanos, recuerden en estos casos, estas cosas no son agradables a Dios, pero Dios los permite de vez en cuando para aprobar nuestras vidas. Entonces, hermano, por favor, venga con los versículos. Había divisiones en la iglesia. Los ricos eran desconsiderados con los pobres, porque antes de tomar la Santa Cena, se reunían en la congregación para tener una cena de amor, compañerismo de parte de la iglesia. Pero lo que pasa era una congregación mixta, gente con buen dinero, gente re pobre. Entonces, el pobre no podía traer una comida elegante, pero los ricos sí. Entonces, esto estaba causando divisiones, porque uno traía su gran banquete, a la par otro que no tenía mucho para traer, estaba causando divisiones entre ellos. Y Pablo exhorta a ellos, pues si va a hacer esto, que comen en su casa. Comen en su casa para celebrar la cena del amor entre hermanos y después pueden unirse para celebrar la Santa Cena. 20 y 22. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces Pablo está diciendo que no debe avergonzar uno al otro, porque todo ese libro manifestando no había amor entre los hermanos, no había amor. Y él está tratando, por la gracia del Señor, de traer amor entre los hermanos, porque recuerden, tenían todos los dones del Espíritu Santo, tenían toda la palabra de Dios. La manifestación de Cristo fue completo en sus vidas, pero muy vanaglorioso, muy jactancioso uno contra el otro. Hermanos, entre más que tenemos, más debe producir humildad en nuestras vidas. Tristemente en nuestras vidas a veces no vemos esto. Entre más que uno tiene, más le va a la cabeza. Pero es el amor que es sobre todo el amor. Ahora, versículos 26, leamos esto, 23 Así y 26. Pues, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ya ustedes saben todo esto lo que significa, pero quiero leer 27 al 34.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. No está funcionando la máquina para poner los versículos y es importante los versículos porque yo quiero mirar algo acá. Cuando Pablo dice de no discernir el cuerpo de Cristo, pues hay dos cosas en esta parte que uno es muy importante en la vida de los corintios. Pues número uno, discernir el cuerpo de Cristo, es su propio cuerpo, la cruz y todo, y esto reconociendo, discernir el cuerpo de Cristo. Pero el otro es, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo a ellos, hay muchos problemas con ustedes porque no están discerniendo el cuerpo de Jesús. Digamos, el hermano está a mi lado, es mi hermano, somos parte del cuerpo del Señor. La hermana que está a mi lado es parte del cuerpo del Señor. Y como había odio entre ellos, divisiones entre ellos, maltratando uno al otro, llevando uno al otro a la corte, pecado, etcétera, etcétera, vanaglorioso, etcétera, etcétera, tantas cosas, dice, no están discerniendo el cuerpo de Cristo. No están discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos trae juicio, nos trae castigo sobre nosotros mismos por no discernir el cuerpo, los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos muestra estas verdades? Que nosotros como cristianos necesitamos, recuerda cuando le mostré los 3 ejemplos. La persona no conversa, la persona convertida, pero o muy carnal, y la persona convertida, pero la cruz gobernando en su vida. Eran tan carnales que dejaron todas estas cosas influir en sus vidas y la vida de la iglesia. Estaba tremendo, haciendo gran caos entre ellos. Y hermanos, hoy día lo mismo, que tanta carnalidad en nuestras vidas, que Dios tiene que llevarme a entender cualquiera de ustedes son mis hermanos y oiga, yo les necesito y ustedes me necesitan a mí, todo el cuerpo del Señor, porque cada uno tiene una función. Yo tengo una función que usted no tiene y usted tiene una función que yo no tengo. Por eso te necesito, usted me necesita, para que el cuerpo pueda presentarse en toda su totalidad. Pero cuando estamos uno contra el otro, juzgando, etcétera, etcétera, yo no puedo recibir lo que necesito. Porque tal vez usted tiene algo que yo necesito, pero como tengo algo en contra de ti, no lo recibo. Hasta capaz que me puedo morir físicamente o aún espiritualmente. Entonces, todo esto Pablo está tratando de manifestar en la Santa Cena. Por supuesto, estamos reconociendo la obra de Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, su sangre y su cuerpo. Pero también nosotros somos el cuerpo del Señor que tenemos que honrar y reconocer. Esto ay Dios mío, es tan importante, esas cosas, porque están en el día en nuestras vidas. Podemos verlos pasando en nuestras iglesias muy a menudo.
Hermanos, tantas divisiones en nuestras iglesias, constantemente divisiones y divisiones y divisiones. Cuando la idea es mirando de esa manera que si yo no me gusta por una razón ese brazo izquierdo, tomo un machete y ¡pum! Ya no necesito el brazo izquierdo. Es lo que estoy diciendo cuando hacemos divisiones en las iglesias. Horrible. Entonces, que Dios nos abre nuestro entendimiento de lo que estamos mirando acá en la iglesia de Corinto. Ahora, ahora vamos a voy a brincar una parte porque durante el año va a enseñar el curso del Espíritu Santo. Y cuando enseñe el curso del Espíritu Santo, el maestro va a tocar los capítulos 12, 13 y 14. Pues el capítulo 13 es el famoso capítulo del amor, que Pablo está mostrando. Aquí es el centro. Si usted puede tomar capítulo 12 y capítulo 14, donde habla de los dones del Espíritu Santo, pero en medio está el capítulo 13, es como un sándwich. La carne del sándwich es el amor. Es el amor. Y él dijo, si yo profetizo y sí, no tengo amor, nada soy. Entonces, que ahí eso lo voy a dejar el otro maestro que va a enseñar el curso del Espíritu Santo, y para seguir ahora con el capítulo 15. Capítulo 15. Como esto está en la pantalla, mire, Pablo dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Si usted lee esta lista, y usted en todo esto, ahí eran sus vidas. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no es indecoroso. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Ahora, hay 8 cosas ahí, pero al otro lado hay 7 cosas más que Pablo describe respecto al amor, que yo voy a avanzar hasta el capítulo. Aquí, no guarde rencor, no se goce de injusticia, se goza de la verdad, también lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahí podemos estar aquí un mes hablando de esto. Ok, capítulo 15. Capítulo 15. Defectos en el entendimiento de la resurrección, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Ahora, yo quiero decir esto aún antes de comenzar acá. Si usted estudia el libro de Hechos, después que Jesús se fue al cielo, estudia Hechos y vea qué predicaron los apóstoles. ¿Qué era el mensaje de los apóstoles? La resurrección, la resurrección, la resurrección, la resurrección y así la resurrección. Tristemente en nuestro día, yo no sé de sus iglesias, no estoy acusando a nadie, pero tristemente en mi país y otros lugares también, la Semana Santa es como un feriado para la gente que van a la playa, la montaña y también la iglesia. Un feriado que lo tomamos para el domingo, el día de la resurrección. Comienza otra semana y jamás hasta el próximo año hablamos de la resurrección. Es tremendo error en nuestras iglesias. Tremendo error. Porque yo digo, estudia el libro de Hechos y las otras, epístolas, ¿cuánto hablaron y escribieron de la resurrección? Hay tremendas verdades y importancias en la resurrección y tristemente mayormente lo celebramos una vez al año. Yo recuerdo cuando yo viví en Costa Rica,
que los campesinos tomaron el Viernes Santo, tan santo que ni montaron los caballos. Día en casa, Jesús sufriendo y todo esto. Hasta que pusieron sellos sobre las puertas de las cantinas, que nadie podía comprar licor. Pero ya llegando sábado, quitaron el sello de la cantina y todo como antes. Se emborrachaban y todo. Pero domingo, sábado o viernes era tan santolón. Hermanos, por supuesto, Cristo sufrió por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Pero cuando no celebramos el día de la resurrección, porque el poder de la crucifixión está en el día de la resurrección. Si no hay resurrección, no vale nada la crucifixión. Porque incluso en los días cuando Cristo vivía, y el tiempo de los judíos, actualmente crucificaron miles de personas. Crucificaron miles de personas. Pero Cristo fue el único que resucitó. Por eso celebramos el día de la resurrección, porque ahí está el poder. Un día yo estuve evangelizando, bueno, tal vez no evangelizando, pero parte sí, un musulmán. Y el musulmán estaba muy abierto y me hacía muchas preguntas. Y fuimos conversando, él me preguntaba, yo le decía, yo creo esto, el Corán dice esto y lo otro. Fuimos conversando largo rato. Por fin yo le dije, Señor, yo prefiero crear, yo usé la palabra religión, como él es pecador, yo prefiero usar o tomar una religión cuyo fundador vivió, murió y ya vive hoy día. No hay otra religión. Mohammed ya está en la tumba todavía. Confucio está en la tumba todavía. Buda está en la tumba todavía. Ellos ya murieron y ya ahí están. Pero nuestro Señor Jesucristo ya no está. Él resucitó, está al lado del Padre. Es la gran cosa del Evangelio, la resurrección. Ninguna otra religión tiene esta verdad. Y para mí es muy triste que nosotros los evangélicos solo predicamos una vez al año de la resurrección. Es muy triste. Por eso yo les dije, lea Hechos, estudia las epístolas. Constantemente la resurrección, la resurrección, la resurrección. Incluso hay una verdad súper importante de la resurrección. Porque Pablo hablaba de 2 resurrecciones. También Apocalipsis habla de 2 resurrecciones. Y no todos van a ir en la segunda resurrección. Hay una resurrección para los vencedores, los que van a reinar con Jesucristo. Y la segunda resurrección para aquellos que no han sido vencedores en sus vidas cristianas y irán al cielo, pero no como los primeros. Entonces Pablo dice, yo no he alcanzado la meta todavía, prosigo adelante. ¿De qué? Alcanzar la primera resurrección. Ahora, capítulo 15, abarca esto. El problema, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En la iglesia, había gente diciendo que no había resurrección de los muertos. Ahora Pablo explica el problema. 33 y 34. Reis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, hermanos estaban escuchando a sus compañeros impíos que estaban negando la resurrección corporal de Jesucristo. En esos días había 3 creencias entre ellos.
el estoicismo, que decían ellos, pero no es verdad, el alma se une a la deidad en la muerte. La destrucción de la personalidad, que no es cierto. Cuando uno se muere, su personalidad también irá al cielo, que es nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Pero dicen ellos, se une la deidad, pero todo se destruye. Según el epicurismo, no hay existencia más allá de la muerte. Todo es material. Me muero, se comen los gusanos, punto. Y por supuesto es mentira. El platonismo, el alma es inmortal, pero niega la resurrección física. Niega la resurrección física. ¿Cómo corregimos el problema? Los versículos 1 al 11 presentan el Evangelio de la resurrección de Cristo. Leamos esto. Voy a seguir, hermano. 1 al 11 de 15. Voy a seguir. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bueno, mire, yo lo tengo aquí en pedazo por pedazo. ¿Usted leo hasta 2? Ahorita leí el 1. Ok, 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El evangelio creído y su efecto es la prueba de la resurrección, por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, o si no creísteis en vano. Entonces, es el efecto que Dios hace en nuestras vidas, es una prueba de la resurrección. 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, hermano, regréselo al versículo 3. Porque esto, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras. Pablo aquí está basando lo que está enseñando en la palabra de Dios. Y aquí hay una tremenda verdad para nosotros, que somos predicadores o cristianos de lo que somos, todo basado en la palabra de Dios. Hoy día hay muchas ideas, muchas filosofías, muchas creencias, pero el asunto está conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Por eso es preciso que ustedes, en el ministerio o cristiano, que estén en la palabra, porque esto da iluminación a las cosas que están poco oscuros. La palabra de Dios. Por eso están aquí. Gracias a Dios por cada uno que están aquí hoy. Y espero que van a continuar estudiando. Porque es la cosa que necesitamos más y más en nuestro día, porque hoy día mucha falta de la palabra de Dios. Entonces, conforme a las Escrituras, el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo está diciendo, el testimonio de las Escrituras muestra la resurrección. Los versículos 5 al 11. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Vea la multitud de testigos de la resurrección. Puede seguir. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero
Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, nosotros tenemos algo que ninguno tiene si no está en Cristo. No importa su religión, no importa sus creencias, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos el poder de la resurrección. Tenemos la resurrección aún viviendo en nosotros, porque Jesús es la resurrección. Él vive en mí. Entonces, podemos hablar con cualquiera que no conoce al Señor y decirles, yo tengo, y usted puede tenerlo también, está en Jesucristo. Y Pablo está diciendo ahí que la resurrección está confirmado por cuántos testigos que Jesús en sus 40 días, después de resucitarse de la tumba, sus 40 días de caminar sobre la faz de la tierra, presentándose a cuántas personas, Y como yo repito, la resurrección es tan importante en nuestras vidas. Ahora, en los versículos 12 al 32 muestra la importancia de la resurrección de Cristo, número 1, en relación a nuestra salvación, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, puede regresar un poquito, tal vez 17, 18. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué Cristo? Porque no tengo pecado. Porque Cristo en la cruz lo llevó por su obra en la cruz y su resurrección. Si solo la cruz no vale nada. Tiene que ver la resurrección. Y ahí es donde pasamos mucho tiempo en los sufrimientos en la crucifixión, pero no mucho en su resurrección. Todo está en la resurrección. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Los que nuestros antepasados, que eran cristianos, etc. Si no había resurrección, ya. Pero sabemos que eso es mentira. Es la tremenda esperanza, la tremenda verdad que nosotros tenemos como cristianos, que podemos hablar con cualquiera, que tenemos algo que no tienen los otros. Porque tenemos un Cristo que vive hoy día y conversamos con Él hoy día, ¿verdad? Amén. Amén. Ok. 12 al 28, con relación al programa de Dios. Ahora, vea esto, mire cómo está esto. Es que Dios no hace nada escondidos. Dios tiene su plan, su programa desde el principio del mundo. Y vea cómo Pablo está delineando acá la resurrección con relación al programa de Dios. Ok, pastor. Comenzando con 20, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ok, espere. ¿Qué es un primicia? El primer fruto. Usted tiene un árbol, ya vienen los mangos. Hay un mango enfrente de la casa del pastor. Yo cada día lo que estoy mirando, hay uno, no ha salido todavía, pero yo sé que van a salir, yo sé, va a salir una primicia.
Y esto me que, esa es una garantía. Es una garantía que vendrá la gran cosa. Jesús las primicias, nosotros somos la cosecha que vendrá. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Sigamos leyendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, vea el programa de Dios. Dios no hace nada así, la aventura. No, desde la fundación del mundo, la palabra dice que Cristo fue crucificado. Ni siquiera había venido al mundo cuando esto fue planeado. Entonces, esa resurrección es tan importante porque uno sabe si estamos caminando en esto, estamos en el programa de Dios. Ese programa de Dios no incluye a aquellos que no han entrado por la cabeza, que es el Señor Jesucristo. 29 o 32, con relación a nuestra conducta presente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Mire, espere allá, yo quiero mirar este versículo. Porque ese versículo es poco complicado. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué significa esto, lo que se bautizan por los muertos? Y Pablo está tomando la enseñanza de Romanos capítulo 6. Porque el mismo Pablo en Romanos, explica el significado del bautismo en agua. Porque, digamos, los versículos 6, 1 al 11, explica que el bautismo en agua nos identifica con Cristo. Nos identifica con Cristo el bautismo en agua. Ahora, sepultados los pecados en las aguas. Cuando bajamos la persona en las aguas, según Pablo enseña en Romanos, estamos sepultando los pecados de esa persona. Por supuesto, esto fue hecho antes por la sangre del Señor Jesucristo, que Jesús tomó nuestros pecados y la palabra dice que son enterrados a la profundidad del mar. Y la persona levantada levantando el muerto, porque ya murió su pecado, levantando el muerto para andar en vida nueva. Amen. Esto, hermanos, mire, esto es sumamente importante como pastores enseñar a su pueblo. Porque es que tristemente, como vemos en la iglesia de Corinto, tanto pecado en la iglesia. Si podemos entender esas cosas que la palabra nos muestra, nos da una libertad de caminar, como dice, en nueva vida. Gracias por los amenes de esta mañana. Sigamos leyendo hasta el versículo 32. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, nos está hablando que por la resurrección es lo que nos da el poder de Dios para caminar con Él y cambia nuestra conducta. Otro poder que llevamos que cambia la conducta. $35 y 49 muestra cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que en una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Vuélvelo a 35, por favor. Versículo 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo va explicando esto. Será un cuerpo en un sentido celestial, pero vamos a seguir y voy a decir algo. 36 y 38, ¿cómo resucitarán los muertos? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. Yo no sé qué me pasó con eso. Ok, ¿puede regresarlo hasta 36? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Pues así todos vamos a ese camino, vamos a morir. Siga. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano. Y esto nota, el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Pero cuando ponemos un grano de maíz en la tierra, o de trigo, lo que sea, ponemos el grano. En la tierra se pudre, próximo versículo, cuando se pudre el grano, 28, mas Dios le da el cuerpo como quiso y cada simiente su propio cuerpo. Pues cuando uno se siembra grano de maíz, se muere en la tierra, ya todo se muere, pero viene la plantita. Pero ¿qué clase de planta sale? Una planta de maíz. No sale una planta de arroz. Es la misma planta, es la misma cosa que murió. Entonces, cuando nosotros somos resucitados, vamos a ser más o menos iguales como ya estamos aquí en la tierra. Literalmente nuestra apariencia. Por supuesto, será un cuerpo espiritual. Pero vamos a ser conocidos más o menos tal cual que estamos aquí en la tierra. Si soy como yo soy así será mi cuerpo. Será, por supuesto, el cuerpo espiritual, que yo puedo caminar, atravesar un muro, o saltar el muro, lo que sea, espiritual. Pero la misma apariencia de este hombre que ha caminado aquí en la tierra. Y así ustedes, nosotros, también todos nosotros, vamos a ser conocidos más o menos tal cual como éramos aquí en la tierra en cuanto a lo físico. Ok, terminamos ahí. ¿Dónde quedamos? Sí, ok.
39:46, un cuerpo, lo que acabo de decir, un cuerpo espiritual gobernado por el Espíritu. 39:46. No toda carne es la misma carne, sino que en una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará con poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, cuando estamos en el cielo, nuestros cuerpos serán cuerpos celestiales que pueden hacer todo lo que pasó con Jesús. Él traspasó muerte, comió comida, que podemos hacer esto allá, pero nuestra apariencia física, si quiere decir, será más o menos como el grano que fue sembrado. Más o menos el grano que murió allá se va a resucitar, más o menos en su misma apariencia, pero todo será espiritual. Ok, 39, ¿dónde es que quedamos? 47. Ok, 47 a 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Sí, la imagen de él. 55 y 58, la victoria de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La victoria de la resurrección. ¿Sabe? Una tristeza es, hay cristianos que tienen temor de la muerte. Yo no tengo ningún temor de la muerte. No importa cómo venga la muerte, yo no sé cómo va a venir a mí, yo no sé. Pero temer la muerte, no. Yo estoy en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Seré resucitado y ahí yo voy a tomar mi lugar que Él tiene preparado para mí allá. Y vivo mientras que vivo para la gloria del Señor, todas mis fuerzas para Él. Cuando me lleva, entro en la victoria de la resurrección. Aleluya. No hay más cosa más grande, hermanos. Predique la resurrección, predique la resurrección, predique la resurrección. Amén. Ahora, ya nos ha llegado nuestro tiempo para descanso, pero me queda, bueno, prácticamente menos de un minuto. Pero no quiero alargar. Pues mismo Pablo nos exhorta de no tomar la Santa Cena indignamente. Significa que si yo estoy viviendo una vida de pecado,
Ahora, ninguno es perfecto, yo entiendo esto. El Señor nos recibe con nuestras imperfecciones. Pero si yo estoy siguiendo camino pecaminoso, yo no debo tomar la Santa Cena, porque está diciendo que yo estoy tomando juicio contra mi propia persona. Entonces, yo no soy uno para impedir a otros tomar la Santa Cena. Yo no, es la vida de usted entre Dios. Pero que mostremos que si usted vive una vida pecaminosa, está llevando juicio sobre su propia vida. Uno más y ya tengo que parar. Sí, hermano. Amén. Gracias, hermano. Pero pastores, escucha. Esto es tan importante. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿De dónde viene el poder? La resurrección. No me avergüenzo, es poder. Pues vea todo que hay en la resurrección. Como repito, estudia los libros de Hechos, el libro de Hechos, y vea cuántas veces que predicaron de la resurrección los apóstoles. Okay, vamos a tomar un descanso y volver. Mis amados, podemos por favor pasar a tomar el refrigerio y regresamos en unos minutos.